Hay historias que solo ocurren bajo la luz de la luna. Historias donde lo real y lo imposible se confunden. Donde un hombre puede perderse persiguiendo una ilusión. Y descubrir que lo que cree amar nunca existió. Esta es la historia de Manrique. Un hombre que buscó la perfección. Y encontró el abismo. Escucha con atención. No es solo su historia, es la nuestra. Hay personas que no se enamoran de alguien real. Se enamoran de una idea. De una imagen perfecta que solo existe en su mente. Y cuando intentan alcanzarla, no encuentran el amor, sino el vacío. Esta es la historia de un hombre que confundió la luz de la luna con el destino. Y que al perseguir una ilusión, terminó perdiéndose a sí mismo. Escucha con atención. Porque este relato no habla solo de él. Habla de todos nosotros. Manrique era un hombre distinto de una manera que no podía explicarse con palabras sencillas. No destacaba por belleza ni por fuerza, tampoco por inteligencia extraordinaria. Su diferencia residía en su mirada, en la forma en que percibía el mundo, siempre distante, siempre contemplativa, siempre ávida de algo que no existía en la vida cotidiana de los hombres. Había nacido noble, rodeado de lujos, tierras y un nombre respetado, pero nada de eso lograba atraerlo. Mientras sus contemporáneos se entregaban a la caza, las fiestas y la conversación trivial, él se refugiaba en la soledad y en la meditación profunda. La soledad no era para él un peso, era un refugio. La buscaba con fervor, recorriendo durante horas los campos, los bosques y las ruinas que la historia había dejado atrás. Cada piedra caída, cada árbol torcido, cada sombra proyectada por la luz del sol o de la luna era para Manrique un símbolo, un mensaje que solo su mente podía descifrar. Pasaba los días leyendo antiguos manuscritos, historias de héroes trágicos y amantes imposibles, y estos relatos se entrelazaban con sus pensamientos y fantasías. Imaginaba mundos secretos, vidas que nunca vivió, emociones que nunca compartió con nadie. Cada palabra, cada descripción lo alejaba más de la realidad y lo acercaba a un territorio mental donde la belleza y la perfección tenían reglas propias. El antiguo monasterio templario, ahora en ruinas, era su lugar predilecto. Allí, entre columnas rotas, muros cubiertos de musgo y arcos incompletos, Manrique sentía que el pasado aún respiraba, que los ecos de vidas antiguas lo observaban desde las sombras. En esas ruinas, la noche adquiría un carácter mágico. La luna, alta en el cielo, derramaba su luz sobre las piedras, creando juegos de claroscuros que parecían formar figuras y movimientos que desafiaban la lógica. Manrique sabía que la luna no revelaba la verdad. La luna inventaba sus propias formas, y él estaba dispuesto a creer en ellas. Fue durante una de esas noches, mientras caminaba junto al río que serpenteaba entre los árboles y las colinas, cuando sintió algo que lo detuvo. Una presencia intangible, un estremecimiento en el aire, un murmullo que parecía provenir de la misma tierra. Alzó la vista, y entre los árboles, bajo la luz de la luna, apareció una figura femenina. No pudo distinguir su rostro ni sus rasgos, solo una silueta esbelta y etérea, que parecía flotar entre las sombras. Su corazón se aceleró de inmediato. Una fascinación profunda lo invadió. Era como si el universo entero hubiera conspirado para que él viera aquello. La obsesión nació al instante. La figura permaneció unos segundos inmóvil y luego avanzó lentamente, sin volverse. Manrique, sin pensar, la siguió. Cada paso lo alejaba del mundo real y lo acercaba a un mundo imaginario donde todo lo posible e imposible se mezclaba. La distancia entre ellos nunca disminuía, cuanto más avanzaba, más parecía alejarse la figura. Pero esa sensación no lo desanimaba. Por el contrario,
intensificaba su deseo y su fascinación. Creía participar en un ritual secreto, en un destino que le estaba reservado solo a él. De repente, la figura desapareció entre la espesura del bosque. Mandique se detuvo, miró a su alrededor. Solo estaba el silencio, el murmullo del río y la fría luz lunar que parecía observarlo. Regresó a su hogar con el cuerpo cansado y la mente en llamas. Esa noche no durmió. Revivió la escena una y otra vez, con cada detalle amplificado en su mente, hasta que cada sombra, cada gesto, cada movimiento de la silueta se convirtió en un incendio silencioso dentro de él. Las noches siguientes, Mandique regresó al mismo lugar con la misma esperanza. Cada aparición de la figura lo obsesionaba más profundamente. No importaba la distancia que lo separaba de ella, ni el silencio que lo envolvía, su mente llenaba todos los vacíos con imágenes, historias y emociones que se entrelazaban con la realidad. Caminaba por el bosque, por los prados y por las orillas del río, imaginando que cada sombra podía ser su aparición. La realidad y la fantasía comenzaron a fusionarse. El joven noble comenzó a descuidar todo lo demás. Amigos, familia, compromisos sociales, nada de eso tenía importancia. Su vida se reducía a las horas que pasaba bajo la luna, siguiendo un reflejo que solo existía para él. Sus pensamientos eran una constante, un monólogo interminable sobre la perfección, la belleza, el destino y la fatalidad. Cada noche, sus pasos eran más lentos, su respiración más contenida y su mente más intensa, tratando de descifrar la lógica de aquel fenómeno imposible. A veces se sentaba en los márgenes del río, observando la corriente, reflexionando sobre su obsesión. Se preguntaba si aquello era amor o simplemente un delirio de su imaginación. Pero no podía detenerse. Cada noche lo llamaba y él no podía resistirse. Cada visión se volvía más detallada, más tangible, más perfecta. La figura aparecía en nuevas posiciones, nuevas sombras, nuevos arcos de luz. Mandique percibía movimientos, gestos, silencios que solo existían en su mente, pero que parecían tan reales como el murmullo del agua y el susurro de los árboles. Su obsesión creció hasta convertirse en necesidad, hasta que cada noche sin la aparición se sentía incompleta, enferma, vacía. Una noche, la figura lo condujo más lejos que nunca. Esta vez no siguió el sendero habitual junto al río. Avanzó hacia el corazón del antiguo monasterio templario. El aire era frío y denso, cargado de una solemnidad inquietante. Los muros proyectaban sombras que parecían moverse y susurrar secretos antiguos. Cada paso que daba Mandique retumbaba en el silencio de la noche, y cada sombra se transformaba en una promesa o en una amenaza. La figura se detuvo entre los arcos rotos, recortada por la luz de la luna. Mandique avanzó con el corazón latiendo desbocado, sintiendo que estaba a punto de tocar aquello que había perseguido durante tantas noches. Su mente se debatía entre la esperanza y el temor. El aire parecía vibrar con una energía sobrenatural, y él sentía que la realidad estaba a punto de desvanecerse completamente. Extendió la mano, temblando de emoción, y por un instante todo pareció suspendido. El tiempo, el espacio y la luz parecían fluir de manera diferente. Cada respiración se alargaba, cada latido era un golpe contra su propia cordura. Entonces, la figura se disolvió. No hubo grito, no hubo huida. Simplemente desapareció. Solo quedó un rayo de luna, proyectando una silueta engañosa sobre la piedra del monasterio. Mandique quedó inmóvil, con la mente devastada. Comprendió que todo había sido una ilusión, un juego de luces y sombras alimentado por su propia imaginación desbordada. Había amado una idea, un reflejo, un engaño. Desde aquella noche,
Mandique regresó al mundo de los hombres, pero ya no pertenecía a él. Se volvió frío, distante, incapaz de creer en el amor. Sus días eran rutina, sus noches memoria. Cada vez que alguien hablaba de pasión, esperanza o amor, él sonreía con amarga ironía y decía: el amor no existe. Solo somos víctimas de nuestras propias ilusiones. La obsesión lo había consumido, y la lección que aprendió fue demasiado dolorosa. Comprendió que a veces el mayor engaño no está en lo que vemos, sino en lo que queremos ver. Y que perseguir ilusiones puede conducir a la ruina, incluso cuando parecen bellas, perfectas y llenas de luz. Tal vez este relato no hable solo de Mandique. Tal vez hable de todos nosotros. Cuando confundimos nuestros deseos con la realidad. Y perseguimos ilusiones imposibles. Porque a veces, el mayor engaño no está en la luz de la luna, sino en lo que queremos ver en ella.